barrita esa que uno está fundiendo, y esta es esa especie de menisco de líquido que uno ha fundido y uno va creciendo el cristal a partir de eso. Así que como uno termina con eso, le queda algo que se parece a esto, es una pequeña barrita cristalina que nunca tocó nada de velocidad a sí misma, que tiene menos que una parte por millón de empresas. ¿Qué tamaño tiene el equipo este? Y esta barrita tiene más o menos 5 milímetros de diámetro y 10 centímetros de largo. Debe ser esta barrita. Así que ahora uno, si tiene ese material, puede empezar a preguntarse cómo es que se comporta cuando lo caliento, cuando es frío, cuando le hago distintas cosas. Uno puede hacer, por ejemplo, rayos X y ver cuál es la estructura que tiene. Y de hecho la estructura que tiene es exactamente la que queremos encontrar. Y lo último que... Si después que lo creaste ya no importa que esté en contacto con el aire. No, si está frío, ya está. Lo único que va a pasar cuando entra en contacto con el aire es que se van a depositar tal vez alguna partícula en la superficie, pero eso ya no te preocupa. El problema es cuando lo tenés como líquido que se te ve tan... O sea, pero después lo que hacemos de hecho es lo enfriamos y lo volvemos a poner en vacío. Y lo limpiamos. Pero en principio ya no importa. Ahora lo que uno puede hacer es, como decíamos, hacer esta especie de fotografía con los neutrones, que los neutrones ven en campo magnético, luz de neutrones. Y uno puede preguntarse, bueno, si yo tengo estas cuerdas, o sea, estas líneas que juntan los pequeños, la cuesta llamada monopol, pero bueno, estas pequeñas cargas norte o sur, cómo es que eso se vería, y la imagen que uno esperaría ver, o sea, si uno pone una pantalla del otro lado y ve la luz, o si usted queda en la sombra de los neutrones, uno espera ver algo como esto, y cuando hace el experimento ve algo que se parece mucho a eso. Y hay otra serie de experimentos que uno puede hacer, uno puede medir cuánto se calienta el sistema si le agrega un poquito de calor, o cómo es que responde a la susceptibilidad, y uno encuentra nuevamente que pese a que las componentes iniciales que uno había puesto eran todos estas pequeñas mancuernas que eran norte y sur, encuentra que la manera en la que se comporta se describe mucho mejor pensando no en cada una de esas mancuernas, sino pensando en bolitas que ahora son rojas o azules, o sea, norte y sur, y que se mueven de una manera independiente. El resumen de lo que les conté, más o menos, es el siguiente. Que el método tradicional y muy exitoso, y que definitivamente no está superado, es esta idea que cuando uno mira un problema, la manera de enfrentarlo es primero intentar entender cuáles son los componentes del sistema y después entender cuáles son las reglas que obedecen a esas componentes y a partir de ahí construir cuál es el comportamiento. Eso funciona bien y funciona muy bien en muchos casos, pero pareciera que no funciona bien en todos los casos. Y decíamos, por un lado, porque aún sabiendo las componentes y sabiendo las reglas, es muy difícil después trabajar con eso porque uno tiene muchísimos componentes. Pero también hay un problema que es un poquitito más filosófico y que tiene que ver con si este método realmente funciona. Y en parte tiene que ver con una pregunta que ¿es cierto que yo puedo partir un sistema en muchos pedazos y los pedazos que voy a encontrar van a seguir manteniendo su identidad? Por eso es que en la resumen hablaba de esta crisis de identidad, como en la novela de Pirandello, van a seguir manteniendo identidad cuando tenga todos juntos puestos, o tenga muchísimos puestos en un material en particular, o sea, cuando junto muchas de estas cosas siguen comportándose como lo que yo había identificado como partícula elemental, si ustedes quieren, cuando lo había partido en muchos pedazos y lo había aislado. Y en principio eso es una cosa que uno no quisiera poder contestar en forma positiva. Porque, bueno, ya les mencioné 3 ejemplos donde cuando uno mira el sistema encuentra que algunos de las maneras en las que se comportan se describen mejor con elementos que son, para la redundancia, más elementales que lo que uno había puesto originalmente. Si bien uno había identificado, por ejemplo, yo creo que el caso más simple de entender es el caso del efecto Hall. Si uno bien había identificado los electrones como algo que era indestructible, que si yo los tomaba un material y empezaba a partirlo en pedazos y separaba un electrón, ese electrón no
no lo podía partir en más pedazos. Si bien eso era cierto, veo que cuando miro un material, en determinados casos, pareciera como ese partido, y ahora viera fracciones de ese mercado. Tal vez el programa está en pensar que cuando yo parto algo en muchos pedazos, esos pedazos retienen la identidad de lo que eran cuando estaban todos juntos en ese material original. Así que más que contarles algo nuevo o soluciones nuevas, les cuento problemas nuevos. Es decir, no les doy ningún tipo de solución. Lo que les digo es, estamos encontrando que hay determinados casos donde nuestro enfoque simple, tradicional, no funciona. Y que creo que no es algo tampoco demasiado nuevo. De hecho, voy a terminar con esa frase que es de Eddington, que debe ser de 1920, calculo yo, que es que pensábamos que si sabíamos 1, entonces sabíamos 2, porque 1 y 1 es 2, y ahora encontramos que tenemos que saber mucho más sobre qué significa I. Bueno, termino simplemente con, para las preguntas, les dejo a ver si funciona, una imagen de crecimiento de cristales. Termino, les dejo la imagen de cómo. Lo que van a ver ahí es esta semilla y arriba van a ver que se acerca una parte amorfa que se va a fundir y eventualmente van viendo cómo se va creciendo el cristal. Les dejo eso para distraerlos, así no me hacen preguntas demasiado complicadas. Eso está acelerado. ¿Por qué está girando? No lo sé, eso no lo sé. Pero me parece demasiado porque Está muy rápido. Cristal. Esa es la lección de la tabla. A veces está muy bien acelerado porque si no es demasiado aburrido. Pero es esa. Agradecemos se había encontrado una partícula menor que un electrón, PIN, una cosa así. Y lo leí en La Nación hace unos días. Partícula menor que electrón. Sí, salieron en La Nación. 6, 7 años menor. Es más joven. No sé, será cierto. Digamos, el electrón es una partícula elemental, así que no puede haber nada menor. Por eso no. Por definición, no Puede puede haber otras puede haber partículas partículas elementales que sean más tan elementales como el electrón. Sí, no sé. Pero le pusieron nombre, Bill, no sé cuánto. Bill es un buen nombre. No te digo porque lo leí. Los quarks. No, están en el mismo nivel. Son más chicos que, en principio creemos que más chicos que el electrón no hay. El electrón es una sola cosa. Pero los protones también son simultáneos. Sin embargo, no son elementales. Y esa máquina que anda, que están poniendo en funcionamiento, no sé, Suiza. en Suiza. Bueno, yo de alguna manera lo que estoy queriendo decir es que eso es muy interesante, pero que hay que tener cuidado con pensar que eso es lo único que es interesante. En el sentido que, es cierto, se está haciendo eso y se va a sacar mucho de eso, pero la duda que yo les quería plantear es, eso es de alguna manera seguir buscando cuáles son los ladrillos más elementales. Y la pregunta es, aún sabiendo cuáles son esos ladrillos más elementales, es cierto que uno puede después construir el edificio y entenderlo a partir de eso. O sea, de alguna manera lo que estoy intentando decir es, está muy bien hacer eso, pero eso no alcanza. Es necesario hacer más cosas que eso. Sin ánimo de ofender a los... Y no tan caro. Y no tan grande. No necesariamente. Casi para comer. Te quería, no sé si preguntar o hacer un comentario. Cuando vos construís, por ejemplo, el caso más simple que era en una dimensión que creaba un agujero, entonces cuando corría las cosas parecía que aparecía
un agujerón y del otro lado están estos dos electrones con sus espinas apuntando para el mismo lado. Parece que tiene nuevas entidades, en particular en el caso de estos polos norte y sur que parecen estar arrancados uno del otro, que están separados, parece que uno tiene elementos, cosas que son más elementales que el dipolo de tener los dos puntos, que es lo que estaba acostumbrado a ver siempre. Pero, y cuando uno quiere explicar todo en términos de esas nuevas entidades, parece como que está haciendo un paso atrás y volviendo a querer proponer nuevas entidades. O sea, vos lo presentás como que ahora yo tengo nuevas entidades. En realidad no son nuevas entidades porque son objetos construidos por dos que están juntos o la falta de uno de esos objetos más de mis ladrillos elementales. Yo saqué un ladrillo de la casa y ahora tengo un agujero en la casa y vos le ponés nombre a eso y lo llamás como que fuera un nuevo ladrillo y en realidad es un agujero que hay ahí. Y en otro lado tengo dos ladrillos pegados que no los puedo separar bajo ningún concepto y le llamo a esto un biladrillo. En realidad son dos ladrillos pegados. No hay una especie de Lo que pasa es que después círculo vicioso en la descripción de estos nuevos objetos que parecen en realidad o falta de los viejos objetos o conglomeraciones de los viejos objetos. hay dos cosas posibles. Una es que es cierto que vos estás diciendo eso, pero ya no tenés ninguna pretensión de decir que lo estás escribiendo a partir de lo más elemental. Lo que estás diciendo es, yo tengo una descripción que es válida, que es mucho más simple, que funciona en términos de objetos que no son lo que eran mis objetos elementales. Esa sería la primera, donde no estás cuestionando que lo puedas seguir describiendo en términos de objetos elementales o no, pero estás diciendo que esa no es una buena descripción, es una descripción que es mejor, que me va a permitir hacer muchas más cosas. Por ejemplo, en el caso de estos dipolos partidos, si vos ahora te preguntas, vos lo que puedes es de alguna manera es como pensar en un nuevo vacío. Lo que antes eran muchísimos dipolos, ahora es algo que está vacío, tienes algunas pocos monopolos. Y si alguien a vos te preguntara, bueno, ¿cómo se comporta esto cuando lo calientes? ¿Cuál es el calor específico? Si lo querés pensar en términos de todos esos dipolos que estaban encima en una configuración frustrada, bueno, ese es un problema que no sabes resolver. Pero si ahora alguien te pregunta cuál es el calor específico de un gas, agarrás los resultados que ya sabías para un gas de electrones y funciona. O iones. Funciona. O sea, en parte es decir, conceptualmente encuentro algo que es mucho más simple, que no tiene pretensión de ser elemental. Esa es una. El otro es preguntarte si efectivamente, por eso que ponía el caso de estos fraccionarios, si efectivamente hay todavía una descripción posible a partir de lo que antes vos llamabas transformaciones elementales. Y lo que encontraste es que tal vez la hay, pero es tan retorcida, tenés que inventarte una teoría tan complicada que sí que ya no tiene más sentido. Digamos, la analogía esta de los ladrillos que forman cosas que los agujeros en una pared por los ladrillos que yo me robé siguen haciendo una sombra especial, te dejan pasar una luz y es más fácil decir que hay agujeros por los que pasa la luz que no pensar en cada uno de los ladrillos que está tapando y la sombra que... Eso sería la primera, la con menos pretensiones que nosotros. La segunda es preguntarte si en algunos casos, cuando los pongo todos juntos, de hecho, eso que yo pensaba que eran ladrillos que había empezado a poner, y que cuando iba construyendo esa pared, esos ladrillos seguían siendo ladrillos, ahora sí desaparecen. Es tan pesada que esos ladrillos se destruyen, y lo que veíamos es algo que son agujeros, parecen agujeros, estarían ladrillos, pero esos ladrillos están más filosófico, porque la primera me hace acordar a la discusión entre la visión ptolomeica y copernicana. Sí. Me dice, bueno, esta vez no se puede explicar con círculos, pero hay que poner tantos círculos que es más fácil poner elipses. Y la discusión era que es más fácil, las ecuaciones son más fáciles, y esa era toda. Y en realidad era suficientemente filosófico de que la simplicidad tenía que ser necesariamente más verdadera que